Bajo mi punto de vista, lo que he tratado de hacer con esta charla es abrir líneas de conocimiento nuevas para que los jóvenes estudiantes de ingeniería o los jóvenes que están haciendo el doctorado, pues se les abran posibilidades de trabajo futuro en un campo que es nuevo, que es muy estimulante porque tiene muchas posibilidades de poder desarrollar materiales que sean competitivos para materiales que hoy en día están siendo utilizados en la industria y que permite con medios muy sencillos poder entrar en ámbitos de investigación muy competitiva a nivel internacional. Personalmente, de acuerdo con lo que yo conozco de los planes de estudio que están haciendo en Colombia, específicamente en Colombia, pero en Iberoamérica también conozco algo Brasil y algo México, creo que son planes de estudio muy competitivos, son planes de estudio adaptados a lo que necesita la industria y a lo que necesita el país, y creo que los ingenieros colombianos pues, pueden ser perfectamente competir a nivel internacional con cualquier otro ingeniero de otro país. Creo que la formación que se da en Colombia es muy buena, sinceramente, en el ámbito público sobre todo, lo que yo conozco, y en ese sentido yo animaría a los chicos que están en bachillerato o secundaria a seguir pensando en la ingeniería como una opción de futuro importante en su vida. Yo pienso que ahora mismo la ingeniería está sufriendo un pequeño problema de vocaciones, y yo creo que está siendo en todo el mundo igual. Incluyó Estados Unidos, Europa, España, vamos, y por supuesto Iberoamérica. Desgraciadamente en los últimos 10-15 años la profesión de ingeniero ha tenido un menor atractivo social para mucha gente y las mejores personas, las personas más inteligentes, pues ahora muchos quieren ser médicos o quieren ser economistas o quieren ser juristas, se están olvidando un poco de ingeniería. Cuando yo creo que la ingeniería es una herramienta fundamental para cualquier país. Cualquier país que quiera progresar económicamente tiene que tener buenos ingenieros. Los ingenieros son parte fundamental del desarrollo económico de una economía y de un país. Y la ingeniería es una profesión que, además de ser vocacional, es una profesión que da muchas satisfacciones porque permite arreglar problemas, permite desarrollar cosas nuevas, y por tanto yo creo que eso está pasando ahora en todo el mundo. En Europa está ocurriendo, aquí seguramente pasa exactamente igual, y yo creo que entre todos tenemos que hacer un esfuerzo, los que somos ingenieros, los que somos docentes, de tratar de convencer más a nuestros jóvenes y chicas y chicos para que sean ingenieros. Una vez que tenemos el polvo aleado mecánicamente hay que prensarlo por SPS o por HIP, por otras aleaciones. He puesto aquí las aleaciones por si queremos retomar, pero si nos fijamos también las condiciones de SPS tampoco son muy extremas. La mayoría de las aleaciones se consolidan entre temperaturas de 800 y 1000 pocos grados. Hay excepciones, que son estas que están aquí abajo, 1500, 1600, 1700 grados, o esta que está por aquí, pero esencialmente estas, pero porque pertenecen al grupo de metales refractarios que necesitan de más temperatura para poder ser sintetizados de una manera apropiada. Sin embargo, los tiempos sí son muy típicos de SPS, 5 minutos, 7 minutos, y las presiones no muy altas. Paso. Si nos vamos a las condiciones de prensado en caliente HIP, estas también tampoco son extremadamente altas, es decir, que son condiciones bastante asumibles para la gente que trabaja en los materiales, 800, 1000, 1100 y 200, 300 megapascales. Paso a la siguiente. Bien, como dije al principio, hay gente que lo ha hecho por press and sintering, por prensado sinterización, es decir, de manera súper sencilla. Y aquí, como vemos, pues también hay bastantes variedades. Por ejemplo, aquí hay una aleación C1 sinterizada a 1800, pero en general las temperaturas de sinterización son también relativamente asequibles para hornos de laboratorio que pueden encontrarse en cualquier sitio. Pasa a la siguiente. Bueno, os he comentado que Additive Manufacturing ha entrado también en el mundo de la aleación de alta entropía. Aquí, como vemos, pues hay muy poquitos trabajos, por tanto es un campo totalmente nuevo, expedito. El que entre aquí pues tiene un campo de trabajo innovador, nuevo. Y si nos fijamos, en Additive Manufacturing hay tres maneras de hacer las cosas. Hay un sistema que es el de alimentación de polvos, otro es el de cama de polvos, es distinto, uno crece la pieza de arriba a abajo y otro de abajo a arriba, pero en cualquier caso estamos hablando de técnicas muy extendidas ya en el mercado. No son técnicas nuevas, sino son equipos que ya funcionan en el mercado y que son fácilmente adquiribles. Eso sí, vemos que las familias de aleaciones que se están trabajando son todavía familias, vamos a decir, las básicas, ¿no? Las que tienen metales de transición,
como base para el desarrollo de la aleación. Pasa. Bueno, vamos a hablar de distintos tipos de propiedades que podemos encontrarnos en las aleaciones de alta entropía, empezando por la propiedad básica normalmente en un material estructural, que son las propiedades mecánicas. Luego hablaremos de otras propiedades que podemos encontrarnos. ¿Qué propiedades mecánicas nos vamos a poder encontrar en una aleación de alta entropía? Bueno, ¿y qué factores van a afectar a esas propiedades mecánicas? Bueno, el primer factor que afecta a esas propiedades mecánicas es, como he dicho también al principio, el endurecimiento por solución sólida. Una aleación que tiene 5 componentes distintos, aparentemente con la misma estructura cristalográfica, pero con distintos parámetros de red y tamaños atómicos, cuando las pones juntas, pues tenemos que prever que va a haber una potente endurecimiento por solución sólida. En estas aleaciones, en casi todas, hay algo de fase cúbica central a las caras, de FCC. Bueno, pues esto nos ha llevado a ver que en casi todas, tan pronto las deformamos, hay un efecto maclado. Hay un efecto de endurecimiento por deformación plástica de las maclas que se forman en la deformación plástica. Eso es lo que se llama en inglés el twinning effect. Entonces, ese efecto maclado provoca una mayor deformación y una mejora de la ductilidad para la misma resistencia. Es una segunda cosa importante que nos encontramos y que es a favor de estas aleaciones. Luego vamos a tener el efecto maclado, va a provocar que un tamaño de grano determinado se nos forme o se nos divida en granos más pequeños, al mismo tiempo que estamos deformando el material. Entonces esto va a provocar un efecto extra de endurecimiento por reducción de tamaño de grano o efecto Hall-Petch, como que casi todos bien conocéis. Y por último, en los bordes de macla se nos constituye una frontera típica para el obstáculo del movimiento de dislocaciones. Por tanto, vamos a tener también una manera de endurecer este tipo de aleaciones por borde de grano. Entonces, vemos que estamos sumando una serie de efectos que van a ser en positivo para que estos elementos, estas aleaciones, sean buenas desde el punto de vista mecánico. Y ya por último, por pluviometalurgia, es muy sencillo manipular el desarrollo de la aleación para tener fases duales, en la misma estructura fase FCC con BCC, con distintos tamaños de grano, y todo eso va a ser muy interesante a la hora de diseñar o buscar mejoras vía tratamientos térmicos. Por tanto, todos estas propuestas hacen prever que estas aleaciones pueden ser buenas desde el punto de vista mecánico. Bueno, aquí tenemos un ejemplo sacado de un paper de la literatura, donde vemos claramente una de estas maclas, o una macla que está anclada por carburos que la rodean. Es decir, en pluviometalurgia tenemos unos efectos secundarios que a veces son positivos, a veces son negativos, y a veces esos negativos los tenemos que aprovechar en positivo. En pluviometalurgia, sobre todo si utilizamos aleación mecánica, podemos encontrarnos que tengamos carbono residual en el procesado y ese carbono residual nos pueda provocar carburos de cromo o todo tipo de carburos, pero que bien utilizados y bien diseñada el tratamiento térmico nos puede servir para endurecer el material y no solamente fragilizarlo. Seguimos. Bueno, hay el comportamiento, estas aleaciones que se van a comportar bien mecánicamente, vamos a ver que también tienen un buen comportamiento a alta temperatura. Normalmente el comportamiento a alta temperatura se ve beneficiado cuando tenemos el efecto Hall-Petch, cuando tenemos un efecto de reducción de tamaño de grano, y también se ve beneficiado cuando tenemos obstáculos para el movimiento de dislocaciones. Y ambas cosas las vamos a tener en las aleaciones de alta entropía. Bien, vemos algunos resultados de aleaciones de alta entropía comparadas con una aleación que es muy típica de trabajo a alta temperatura, que son aleaciones ferríticas ODS, endurecidas por óxidos endurecimiento de óxidos por dispersión, perdón. Bueno, pues vemos resultados, por ejemplo, las aleaciones de alta entropía pues, son comparables en algún caso a los ODS, tanto en límite elástico como en resistencia, como en deformación plástica, pero tanto comparados a temperaturas ambiente. Aquí tenemos la comparación de esta alta entropía con este ODS ferrítico y aquí lo tenemos a 650 grados. La corrosión. Este es un trabajo de los que he encontrado, donde son aleaciones que contienen también aluminio o titanio y eso les dan cierta preponderancia frente a la corrosión. Y en este caso vemos que muchos de los parámetros de corrosión en las curvas potenciodinámicas, incluyendo la zona de pasivación,
son mejores en las aleaciones de alta entropía que incluso un 304 inoxidable. O sea que son aleaciones que también pueden dar la talla, no solamente en propiedades mecánicas, sino dependiendo de la composición química también frente a la corrosión o la oxidación a alta temperatura. No lo he mencionado aquí, pero también hay trabajos que las comparan en oxidación a alta temperatura. Algunas de ellas también se han probado desde el punto de vista de propiedades magnéticas, pero aquí las noticias no son tan buenas porque los polvos que uno fabrica vía aleación mecánica o vía atomización presentan curvas de histéresis, como esta que vemos aquí, que a priori les posibilitan para su utilización como material magnético soft, suave, pero en cuanto le metemos SPS, les consolidamos para hacer la aleación bulk, para hacer la aleación en masa, pues nos encontramos que la curva de histéresis se nos convierte en una curva que ya no tiene propiedades de material magnético. Ahora bien, las aplicaciones en polvo tienen posibilidades que no tiene la metalurgia de colada, y es que ya en la industria también hay materiales magnéticos, soft magnetic materials, que son polvos consolidados con ligantes. Por tanto, esos polvos, si los consolidamos con algún tipo de ligante y no los consolidamos para hacer una pieza densa, podemos utilizarlos como material magnético suave. Pasamos a la siguiente. En la siguiente esta no tiene que ver con polvometalurgia, pero nos da una idea de qué podemos esperar de estos materiales, ¿no? Desde el punto de vista como material magnético, en este caso soft magnetic. Y esto es para una aleación de colada, también de tipo de alta entropía, donde vemos exactamente lo mismo. Recién fabricada, tiene un perfil de curva de histéresis que puede ser utilizada como soft magnetic, y en cuanto le damos un recocido, que es el equivalente al SPS que hacíamos en el de polvometalurgia, cuando le damos un recocido perdemos muchas de las capacidades de material de soft magnética. Aún así, son materiales que mantienen una alta magnetización, incluso recocidos, con la temperatura, es decir, que mantienen la magnetización con la temperatura. Esto está hecho por una decolada, pero es previsible que pueda ser extendido a las aleaciones de tipo polvometalúrgico. Paso a la siguiente. Bueno, por supuesto, una de las cosas que nos permite la polvometalurgia es utilizar el polvo como material base al cual le podemos añadir otras cosas, otras posibilidades de mejora. En este caso, si queremos un material que tenga un buen comportamiento a fricción, que se comporte bien en desgaste, pues podemos añadir en este caso plomo, como se hace en muchas aleaciones de antifricción. El plomo es un aditivo en polvometalurgia para algunas aleaciones de tipo antifricción. Aquí podemos utilizar la alta entropía y utilizarle lo mismo añadidos para material antifricción. Y vemos que también, en función de la carga aplicada, el coeficiente de fricción tiene una evolución mejor de lo esperado para el material que no tuviera esas adiciones. Y desde luego la tasa de desgaste va disminuyendo a medida que aplicamos la carga en estos materiales, lo cual también es una propiedad muy positiva, ¿no? O sea que estos materiales también pueden ser utilizados como base para desarrollo de materiales para aplicaciones de desgaste. Pasa al siguiente, por favor. Otra cosa que me he encontrado en la literatura es que en algunos papers esto es un material fabricado de alta entropía, en este caso circonio, titanio, vanadio, no recuerdo cuál era su grupo, pero debe ser casi los refractarios o el grupo 6 o el grupo 5. Estos materiales tienen una cierta capacidad de absorción de hidrógeno, que es otra propiedad interesante para algunas aplicaciones. Es decir, el material sin ningún tipo de tratamiento y el material tratado térmicamente tienen una respuesta relativamente parecida y tienen una cierta capacidad de absorción de nitrógeno. Este es un material concretamente hecho por Additive Manufacturing. Está hecho a partir de polvos y luego por fabricación aditiva. Pasa a la siguiente. Ahora vamos a ver, hemos visto familias de high entropy, hemos visto lo que son estas aleaciones, hemos visto qué familias podemos esperar o tenemos en la literatura, y ahora vamos a ver qué oportunidades tenemos para hacer investigación y desarrollo con estos materiales. La primera, y todas basados en que el método polvometalúrgico es muy versátil y permite cosas que no podemos hacer de otra manera. Una cosa interesante que he visto en algunos papers es utilizar el polvo de alta entropía como material de refuerzo en un material más blando y aumentarle, vamos a decir, propiedades mecánicas a ese material más blando. En este caso, una aleación de aluminio. Es como si fuera un material compuesto donde el refuerzo no es un carburo o una alúmina, sino que es el propio polvo de alta entropía. Y es lo que vemos aquí.
Este es el polvo, me parece, este es el polvo de aluminio, este es el polvo de alta entropía, de una aleación de alta entropía, típico de atomizado en gas, y lo que hacemos es mezclarlo y sinterizarlo juntos para que el polvo de alta entropía esté dentro de la estructura, de la microestructura del material base, como material de refuerzo. Con la diferencia de que no es tan duro como un material cerámico, es un material más dúctil, y que al fin y al cabo, al ser un metal, tiene una compatibilidad con la matriz mucho mejor que la que podría tener un carburo de silicio o una alúmina. Estamos viendo, antes de pasar a la siguiente, pues, que se mejora, añadiendo unas partículas de metal duro, pasamos de una resistencia a la tracción de 300 megapascales a casi 400, y pasamos de una dureza de 300 a casi 550. No sé dónde está. Bueno, el níquel también le pasa exactamente lo mismo, el níquel es cancerígeno en determinadas maneras de utilización. Entonces hay una tendencia enorme en tratar de sustituir cobalto o níquel por otros elementos como hierro o otras aleaciones que no contengan estos elementos separados por sí mismos, solos. Y entonces pues se está empezando a ver un montón de trabajos en el mundo del metal duro donde se está reemplazando cobalto por otros ligantes que tratan de evitar el cobalto y también el níquel, por cierto, o sea, no solamente el cobalto, sino otros elementos que pueden ser cancerígenos. Bueno, pues aquí estamos viendo que tenemos la posibilidad de introducir en este mercado otra aleación distinta que son las aleaciones de alta entropía. Las aleaciones de alta entropía, obviamente muchas tendrán cobalto, tendrán níquel, pero están aleados en un conjunto donde su cantidad es minoritaria y nunca está el polvo de níquel suelto o el polvo de cobalto suelto, que es el que produce o puede producir esas enfermedades. Está dentro de una aleación que no, por lo menos no se ha demostrado hasta ahora que pueda tener esos problemas. Por tanto, es un candidato interesante para ser analizado como alternativa a los carburos cementados base cobalto. Y aquí vemos algunos resultados. Aquí tenemos algunos CERMETs fabricados y ensayados en condiciones equivalentes a los de alta entropía y vemos que hay un amplio espacio donde pueden competir en propiedades. Por tanto, aquí tenemos otra vía interesante de desarrollo y de investigación. Y especialmente porque aquí tenemos además dos alternativas interesantes. Una sería utilizar aleaciones de alta entropía basadas en elementos de transición, entre comillas, blandas, o aleaciones de alta entropía basadas en elementos refractarios, entre comillas, duras. O sea que tendríamos como a su vez dos familias de CERMETs basados en aleaciones de alta entropía. Y como veis, aquí tenemos en azul los trabajos que se han encontrado de esto hechos por Polimetalurgia y estamos viendo que tampoco son muy abundantes. Es decir, que es otra línea de investigación muy abierta y muy sugerente para poder entrar. Pasa. Otra cosa interesante, hemos visto que son aleaciones muy interesantes para trabajar a alta temperatura y las comparábamos con los aceros ODS. Bien, pues ya hay algún trabajo que ya se les ha ocurrido porque un acero ODS normalmente se hace, muchos aceros ODS se hacen por polimetalurgia, por aleación mecánica. Bueno, pues aquí estamos fabricando un material que es el material de alta entropía que se hace por polimetalurgia y por aleación mecánica. ¿Cómo se fabrica el ODS? Pues añadiendo, vía aleación mecánica, óxidos que son los que producen la dispersión y el endurecimiento que permite ese buen comportamiento a alta temperatura. Bueno, pues ya hay trabajos que están experimentando, están tirándose por ese camino de utilizar lo mismo, pero en vez de como base un acero ferrítico inoxidable, utilizar la aleación de alta entropía. Y se están demostrando que estas aleaciones de alta entropía, endurecidas con óxidos dispersos para fabricar una cosa parecida a lo que es un ODS ferrítico, pues tienen propiedades que son comparables o mejores que algunos ODS que están en el mercado. Es decir, son aleaciones que se mejoran sensiblemente desde el valor de partida de la propia aleación de alta entropía como si fueran ODS. Esto es una curva de tensión de formación y en este caso es la curva, esta es ingeniería y esta es real. En los dos casos se ve que hay una mejora utilizando esta dispersión de óxidos y que puede ser otra vía de desarrollo de materiales competitivos en ámbitos distintos. En este caso, sabéis que los ODS se utilizan mucho en el ámbito de la industria nuclear, en el ámbito nuclear. Bueno, otra cosa interesante, bueno, esto es lo mismo, aquí es donde teníamos antes, la anterior no había comparación con aleaciones, me parece convencionales, aquí las tenemos, no, aquí tampoco,
Pero bueno, aquí tenemos otro ejemplo donde vemos cómo se mejora, bueno, aquí, perdón, el anterior eran ensayos a temperatura ambiente y aquí lo que tenemos son ensayos a 700 o a 1100 grados para poder ver que efectivamente a alta temperatura tenemos esas mejoras. Pasamos. Bueno, cosas que se pueden hacer en el futuro y que no están hechas en estas aleaciones. Y que curiosamente no están hechas cuando son cosas que nos ayudarán mucho mejor a entenderlas. Una es, por ejemplo, utilizar simulación termodinámica para predecir cosas. Es curioso que en una aleación tan compleja haya escasísimos trabajos donde la gente utilice Thermocal o Dijkstra o software de tipo termodinámico para predecir cosas que pasan. Y aquí es súper interesante, porque aquí el obtener diagramas de este estilo, donde tenemos en un diagrama binario una fracción molar de uno de los elementos que se van moviendo en función del resto de la aleación, pues nos permite muchísimo a la hora de diseñar muchas cosas. Entonces este es un campo que yo os animo, que es interesante para entrar, porque hay poquísimo trabajo de estudios termodinámicos en aleaciones de alta entropía. Y ya aquí me estoy mojando incluso más, no solamente en pulvimetalurgia, sino en las convencionales. Sí, adelante. Otra cosa increíble que no se esté estudiando en estas aleaciones es comportamiento térmico de las partículas o incluso del material después de presión. Hay poquísimos trabajos donde se hagan análisis realmente serios de cómo evoluciona el comportamiento térmico en función de la temperatura. Estamos hablando de unas aleaciones donde es primordial conocer dónde y cuándo se me forma una fase BCC o una fase FCC o lo que sea. Y esto lo podemos saber con dilatometría, podemos saberlo con análisis térmico diferencial. Este es otro campo totalmente nuevo y muy poco estudiado. Siguiente. Aún más, el estudio vía dilatometría de tratamientos térmicos tratando de desarrollar curvas CCC, curvas de transformación y composición, está también muy virgen, no hay prácticamente trabajos. Y aquí también lo mismo, para diseñar una aleación de fase dual o para diseñar una aleación donde queramos precipitar algún tipo de cosa para los ODS o en donde sea, este tipo de estudios son fundamentales. Y es también un ámbito totalmente nuevo. Siguiente. Bueno, esto es un ejemplo de lo que se puede hacer con tratamientos térmicos. Si os fijamos, esta es una aleación de alta entropía, donde tenemos una fase FCC y dentro de esa fase FCC, a su vez, una fase BCC precipitada sobre una matriz de FCC. Bueno, este tipo de estructuras dan un juego enorme a la hora de encontrar nuevas propiedades mecánicas en los materiales. Si uno ve esta estructura, es la típica estructura después de un tratamiento térmico de una superaleación. Y las superaleaciones van buscando precisamente este tipo de microestructura para aguantar bien alta temperatura. Bueno, pues estas aleaciones que son prometedoras en este ámbito, mejorarán mucho más si somos capaces de controlar la microestructura a través de los tratamientos térmicos y para eso el conocer bien cómo se transforman cuando se enfrían, pues es fundamental. Otra cosa sorprendente que está prácticamente sin estudiar en estas aleaciones es un buen conocimiento de la estructura de manera profunda. Hoy en día la herramienta del EBSD, que nos permite conocer con precisión si tenemos enfrente una fase u otra fase y qué orientación tiene esa fase, la tenemos disponible en prácticamente cualquier microscopio de barrido, en muchos microscopios de barrido. Entonces esto hoy en día es fundamental en muchísimas familias de aleaciones y aquí con más incidencia, porque aquí tenemos más capacidad de transformación de fases. Por tanto, esta es otra herramienta, que es una herramienta estructural, para conocimiento estructural, que está poco utilizada. Seguimos. Me parece que ya quedan pocas. Bueno, curiosamente, he dicho también en varias ocasiones que son materiales muy buenos para alta temperatura. Bueno, pues en la literatura no encontramos datos de cómo se comportan a alta temperatura. Por tanto, ese es otro campo enorme para aportar conocimiento. Es decir, si queremos demostrar que son buenas a alta temperatura, habrá que ensayarlas a alta temperatura. Bueno, pues hay escasos papers, muy poquitos, donde realmente hay estudios como este, donde uno ve cómo el material se comporta a 600, a 700 o a X grados. Bueno, esto es un trabajo que es muy reciente, este es del año 19, ni siquiera está en la estadística que os he puesto antes, es de hace nada, donde han descubierto que estas aleaciones también pueden ser fácilmente fabricables por deformación de alta presión a torsión y dando buenas propiedades de dureza o de resistencia. Bueno, pues este es otro campo nuevo. Esto solo hay un paper publicado de esto en el mundo. Seguimos.
Bueno, vamos a hacer un pequeño resumen, ¿no? Lo primero, las cosas que he querido transmitiros. El potencial que tienen estas aleaciones desde el punto de vista de propiedades es enorme. Ya con lo que he publicado se ve que es una aleación muy interesante para muchas aplicaciones. Y luego además, vía pulvimetalurgia, me va a permitir abrir otros campos que no existen en la alta entropía, vamos a decir, de moldeo. Las con materiales compuestos, los CERMETs, utilizarlo como refuerzo, directamente buscando fases duales, etc. Por tanto, hay muchas oportunidades para obtener aleaciones distintas por vía pulvimetalurgia. Pasa a la última. Entonces, en algunas aplicaciones, incluso son mejores que sus equivalentes de moldeo. Por tanto, insisto que sigue siendo muy prometedor. Y existe un enorme potencial investigado. Por tanto, yo os animo a todos aquellos que estéis pensando dónde meteros, pues este es un sitio interesante donde meterse.